más que hacer de este espacio de debate filosófico sobre el concepto de Dios, si existe o no, y transgredirlo a volverlo una mesa de debate de evidencia historiográfica sobre la Biblia y para eso justificar el idealismo, no nos desliguemos de la temática. Vi en el programa que el nombre que colocaron fue la interrogante: ¿existe Dios realmente o es una invención de la mente humana? ¿Este cigarrillo existe? ¿Sí? Existe mensurablemente una realidad material. Ahora, este cigarrillo que sostengo, este concepto de cigarrillo en mi mano, en mi mente, en mi pensamiento, ¿tiene la propiedad de existir aunque no esté presente materialmente? ¿Existe? Sí, para ti sí. Error. Para ti sí existe. No, de hecho, lo que quiero llevarles... Vamos a interrumpir la ilustración. Dios, al igual que todos los demás entes, es decir, entendemos como ente, y ahí alimenta un poco la parte que tocaba, que es el punto principal donde se debe estudiar y diferenciar lo que es la concepción de Dios desde un punto de vista material, como Dios que realmente existe como una implicancia en este universo, en nuestra vida, pero partiendo de una realidad que también está ese concepto de realidad que no se ha definido, en qué plano de realidad existe Dios o no. Pero si partimos de la teología judeocristiana, y por teología entendemos una sistematización del conocimiento de Dios, primero vemos el primer fallo, de que a Dios en sí mismo no se lo puede entender porque Dios es lo que no puede ser pensado. Primer punto. Segundo, hay una contradicción lógica en el sentido de exponer de la existencia de Dios o no a partir de una concepción que no diferencie el plano donde pertenece el concepto de Dios y el plano donde nosotros, los entes, que estamos en un plano óntico y Dios en un plano ontológico, es decir, solo en un plano de concepción, de igual medida que el tiempo, que la verdad, que los valores originarios, que los conceptos últimos, que los reduccionismos totales, que los absolutismos. Dios no deja de ser un ser de concepción con propiedad de existencia, no más que fuera de la propiedad del ser que se pregunta por el ser, que es el ser humano. Fuera del ser humano, Dios no tiene cabida en cuanto a concepto. Y segundo, algo que se ha tocado demasiado ha sido la teología judeocristiana, la cual primeramente la teología judía es fundamentalmente materialista, pero cuya materialidad lo hace en una cronología de un traspaso, es decir, de un punto de inicio, como dice Hebreos capítulo 13, comienza citando qué es la fe y luego da una descripción de Dios en sí y su relación con esta realidad. Y dice, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, aquello que se ve, hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Aquella materia no material o espiritual que viene a ser la idea de Dios, que es quien le da la propiedad de existir o de ser temporalmente y con un plan de redención, porque esta realidad que crea ese Dios, que es creado a partir de la construcción de sentido de nosotros mismos. Y ahí donde viene Dios a infringir históricamente todo individuo, toda sociedad y cultura, de un modo u otro, en algún momento u otro, y asimismo registrado como un escape, una salida a poder responder de por qué la luna se mueve. Y los griegos decían que era la diosa Selene, que estaba tímida, y lo veía Apolo y el sol que la perseguían, pero 3000 años después entendemos de que la luna es un satélite natural. Esa era su verdad respondida con una categoría nominal de sentido. Ahora, Dios sí existe, pero solamente en un plano del pensamiento. Dios es un ente, es una cosa. Cuando cosificamos a Dios, cuando lo objetivizamos, lo reducimos. Pero como Dios es lo no reducible, porque es la totalidad, solamente existe por fuera de eso. Pero por fuera de eso no tenemos una ciencia que usted apoya, como dijo que apoya la concepción científica y metodológica, ¿no? Del hecho de que no hay una posibilidad de mensurar a Dios, porque Dios es lo no mensurable. Así que Dios no puede existir en un sentido objetivo en la vida del individuo por fuera de lo que es la pseudociencia, el pseudoconocimiento, que es el sistema religioso, que inflige un sistema de valores, de conductas, de ánimos, de estados, de situaciones históricas determinadas solamente por una concepción epocal de tal o tal concepto último que denominamos como Dios, pero que no deja de ser un Superman, un hombre que lo ve todo, que está en todos lados, que representa el ideal último del ser humano.
Pero cuando Dios muere, y muere porque la religión cristiana, católica en ese momento, ya luego de la Revolución Protestante y su división, muestra cómo se fragmenta la idea de Dios, y Dios muere porque el hombre se da cuenta de que ya es innecesario. Tenemos la ciencia que nos da una facticidad de las cosas y una seguridad de sentido, y no nosotros quedar aleatoriamente a de que si nos duele una muela, orar a Dios para que nos quite el dolor. La ciencia nos da una pastilla que nos quite el dolor, ¿sí? Y también nos dio la cocaína, que la creó Dios, pero juzgada por la religión como algo malo y negativo, cuando en sí la misma Biblia expone lo que es la religión natural, aquello que se revela de los cielos y en la naturaleza, de ahí el deísmo. Y algo para concluir, y es el error histórico y de pensamiento que hay en cuanto al término Dios. Hay que ser bien claro con esto. Una cosa es Dios, en latín Deo, en griego Seo, y otra cosa es el concepto Teo, que es así como aparece en los escritos de la Septuaginta, ¿no? La revisión griega del Antiguo Testamento hebreo, y luego la edición en griego koiné del Nuevo Testamento, donde Dios figura en el término Teo. Ahora Teo, a diferencia de Deo, que procede de Zeus, y Zeus viene a ser en griego Zeus, o la figura del Dios representativo, como una figura antropomórfica, y de ahí es alimentado el judeocristianismo, que Pablo de Tarso comienza a mezclar con la filosofía griega de la época, con la teoría de Plotino, sobre la triunidad del hombre como voluntad, razón y alma, o psique, o razonamiento, o conciencia, como tenemos hoy en día entendido. No vemos a Dios más que fuera como un recurso para poder sustituir las respuestas que aún no tenemos en esta realidad tan compleja, que el pensamiento complejo que implica pensar a Dios se nos escapa. Y por eso Dios, en griego Teo, es aquel Dios impersonal, y Deo es el Dios que el cristianismo ha personificado y las demás religiones monoteístas han señalado a su propia manera, pero no deja de ser un escape a lo último del hombre. Ahora tenemos a las religiones no teístas que anulan a Dios, pero permanecen en una religión natural, un universo sin relojero. Dios sí existe y Dios no existe. Ahora veamos en qué planos sí tiene la propiedad de existir y en qué planos no, y en qué niveles de construcción y sentido. Esa es mi pregunta. Pregunta, ¿Dios existe o es una invención de la mente humana? Los panelistas le van a responder. ¿Preguntas? Ok. Yo quiero preguntar a los ateos. Sí. Son populares. Nosotros se quedan callados. Ok. Si la vida en el universo es un accidente o es producto del ajuste físico del universo. ¿Sí? Que si es un accidente o si es producto del ajuste físico de un ser supremo. ¿El ser humano? No, la vida en el universo. Estamos hablando de Dios. Es que otra vez te vuelcas hacia querer responder en base a un idealismo que escapa de tu cognición y también de tu capacidad de inteligibilidad humana para determinar la consecuencia de las cosas. Algo que hay que entender. Primero, no existe un determinismo de la conducta de los eventos en la realidad material, ni tampoco un indeterminismo, sino un azar o una aleatoriedad en los sucesos tan grande que los griegos lo llamaron caos o cosmos o universo. Pero no es más que solamente la incomprensión en sí que avanza e incrementa a medida que el ser humano puede avanzar por medio de la ciencia y la técnica. Pero aquello que nosotros denominamos azar o infortunio o sucesos determinados, no vamos a verlo dentro de tiempo, el tiempo que le toma a la ciencia lograrlo y a la disciplina poder mostrar de que solamente sucede lo que puede suceder y la materia solamente se manifiesta de la manera en que tiene las propiedades de manifestarse, fenomenológicamente hablando. Entonces, la respuesta a la pregunta de él. La respuesta viene a conseguir de que el ser humano en sí viene a ser una consecuencia ya de la realidad material, sea la cronología que quieras ponerla, teológicamente o científicamente. Eso es la consecuencia. Bien, para que... Mira, aunque yo no soy ateo. No, dale el micrófono. No sea así. Él puede lidiar con el tono de voz que tiene. Ponerle el micrófono.
Eso puede ser cristiano, termina bien. Es que el movimiento, Hay una ley de la termodinámica que dice que todo va de lo ordenado a lo desordenado, de lo que está bien a lo que está mal. Yo me asombré ahorita que dicen que nosotros estamos evolucionando tan bien que nosotros vamos mejorando, pero el cáncer se está comiendo a la gente parado, tú sabes. La mentalidad del ser humano va descendiendo, todo va menguando, pero estamos evolucionando y vamos a llegar a ser mejores, no sé cómo. Pero escucha, si no hubiera un orden, eso no hay que ser muy cosa. Si no hubiera un orden lógico en los elementos que conforman el universo, que se expande, como dice Hawking, que yo creo eso, porque leo a Hawking y lo creo, no todo lo que él dice, pero creo mucho en lo que él dice. Creo en eso, pero creo que Dios utilizó el Big Bang, que él está detrás, no que el Big Bang le dio procedencia a otra cosa. Pero déjame terminar con él. Okay. Entonces, si no hay un desastre en el universo, ¿tú te imaginas que no hubieran leyes para los astros, que rigieran los astros? ¿Cuántos elementos hubiesen destrozado la Tierra ya? Es ilógico decir que no hay leyes que controlan, sean físicas, sean la que tú quieras. Decir que no existe eso es decir que hoy estamos vivos por lo que sea, porque si no existieran leyes, hace tiempo que el sol se hubiese acercado y nos hubiese fulminado a todos, lógicamente. Eso es lógicamente, eso sin hablar de Dios. Bien, 3 preguntas que sean breves. Ahí Eduardo anota. Ven. 3 preguntas. Sigamos. Tenemos otra ponencia y hasta las 7, tú sabes, el tiempo. Ven. Es un tiempo. Él nada más mira de aquel lado. El otro lado primero. O sea, primero. También. Dale, ven, entra. Bueno, la pregunta dice, ¿existe Dios realmente o es una invención de la mente humana? Desde el principio de los tiempos, en todo tipo de religiones, mitología, es una observación, no más que una pregunta, y voy a ser breve. Los dioses, por ejemplo Zeus, las olimpiadas que se siguen repitiendo, fue Zeus que intervino y trajo la primera llama. Incluso ahora todavía las olimpiadas, la llama de la olimpiada viene del cielo y un cristal. ¿Cómo podemos decir que Zeus no existe? O sea, lo que fueron religiones algún día, ahora son mitología, pero la observación que yo quiero llegar a hacer es la siguiente. Cualquier dios, cualquier tipo de religión, en cualquier tipo de religión los dioses inventaron al hombre. Pero los mismos dioses necesitan la voz del hombre para llevar su palabra, las manos para construir su obra, su dinero para mantener su templo. Entonces, cuando no existía el hombre, lo necesitaba para su fe. Cualquier dios de cualquier religión crea al hombre porque necesita tu fe. Entonces, ¿quién necesita más a quién? ¿Yo a Dios o Dios a mí? Si yo no existiera, Dios me crea, como dice la canción. Si no existe, lo creamos. Entonces, realmente, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Yo no tengo respuesta para eso. ¿Dónde reside su diosidad, su propiedad de Dios? Hey, vamos a darle un aplauso al compañero, no sean tan casi. Lo va a dar. No, pero es interesante esta reflexión sobre la existencia de Dios, pero me he dado cuenta que el concepto de Dios, el concepto metafísico que él domina, es un tanto diferente, por ejemplo, el concepto teológico que tiene el pastor. No, que de hecho, perdón, va alineado, lo que pasa es que... No, pero es que hay una distinción, una diferencia. No, que hay una diferencia muy grande. Cuando él citó la creencia que Albert Einstein tiene en Dios, se puede presumir también que es una creencia en un Dios metafísico. Y de hecho, por ejemplo, Baruch Spinoza, que es de lo que plantea esto del panteísmo, de la identidad de la naturaleza con Dios,
Dios es también muy propio de esta tradición judaica que identificaba a los fenómenos naturales como ese Dios creador. Habla como un hombre, por favor, como un hombre. No es que yo tengo gripe, lógico, tú no me puedes exigir mucho a mí. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué pasa? Que entonces este concepto de Dios trascendente, universal, este concepto de Dios omnisciente, omnipotente, que surge luego de la tradición metafísica, de una tradición filosófica griega, es muy diferente a este concepto de Dios que han tenido entonces las tradiciones históricas. Así lo presenta Baruch Spinoza, y entonces es lo que hay que diferenciar, porque cuando asumimos la existencia de Dios hay que determinar a qué tipo de Dios nosotros nos estamos refiriendo. Si es el Dios de Aristóteles o es si es un Dios metafísico, si es un Dios teológico, si es un Dios histórico o un Dios que pertenece a la creencia de una tradición religiosa, sea judaica, sea musulmana, sea brahmanista, ¿no? Esto por otro, entonces me parece interesante que el pastor también haya asumido esta segunda ley de la termodinámica, la entropía, la haya conocido. Esta ley nos dice que todos los fenómenos de la naturaleza, todo lo que existe ahí en el universo, tiene todo, en sentido general, entra en un proceso de decadencia, de inestabilidad, se corrompe la materia y se desintegra todo el universo. Hasta las grandes estrellas que están formadas, que requieren miles de millones de años, necesitan un tiempo, pero esas estrellas que esparcen su luz dejarán de esparcirla. Entonces todo en el universo se debilitará y se corromperá. Entonces eso incluiría también a Dios, por un lado. Por el otro, el asunto de la teoría del Big Bang, que está siendo muy cuestionada recientemente, se dice que es una teoría muy joven, de apenas postulada para 20.000 millones de años. Sin embargo, los espacios interestelares que existen en las 100.000 constelaciones, 100.000 millones de estrellas que existen en el universo, requieren miles de millones de años luz, lo que significa que es una teoría desinflada, porque si la materia una vez existió de manera uniforme y se dividió con la explosión, los enormes vacíos, que son de miles de millones de años luz, superan a esta teoría que se dice que se postuló y simplemente tiene 20.000 millones de años. Se requerirían más de 100.000 millones de años para que existiera este tipo de test. Sí, el universo es muy viejo, pero nosotros en el relato de Génesis nos dice que fue creado en apenas 7 días, por lo menos la Tierra. La ciencia dice que 1.400 millones de años. ¿Qué? Que 1.400 millones de años. ¿Pero el universo ha existido siempre o tuvo algún inicio? Esa es una pregunta, si ha existido desde siempre ¿O tuvo algún inicio? O tuvo algún inicio. Todas esas son preguntas que nosotros no podemos responder. No somos. Si tú lees el relato de Génesis, que muchas personas no saben, en Génesis hay 2 relatos de la creación. Relatos. Sí, pero entre esos relatos, lo primero que se me dice que la tierra fue formada primero. No, pero escúchame la contradicción, que la tierra fue formada y después fueron formadas las luces, las lumbreras. Significa, eso contradice todas las teorías astrofísicas, porque se requiere antes de que sea para la vida del planeta, para toda la formación del planeta, se requiere ese proceso de radiación de la luz que tienen las estrellas hacia sus sistemas. Por ejemplo, no pueden ser formadas la Tierra con todas sus plantas y sus árboles si esos árboles y esas plantas requieren de la fotosíntesis, ¿quién tiene que irradiar el sol? Sin embargo, el Génesis dice que la Tierra fue primero que las. Mira, y la tradición bíblica es de 6.000 años, y la cultura sumeria, la civilización más antigua, tiene más de 9.000 años. Pero para acumular todos esos conocimientos tiene que haber pasado más de 9.000 años más. Entonces, ¿dónde queda la antropología bien? Pero le voy a dar esto. 6.000 años nada más vivo. Ok, ¿qué método de datación tú conoces para identificar eso? Hay pruebas. No es la prueba, ¿qué método? El que tú estás citando, ¿cuál método es? ¿El carbono 14? No. ¿Cuál tú estás dando? Usted me habla de datación, ¿verdad? No específicamente de datación. Hay evidencia arqueológica, usted lo ha dicho, la informática, la numismática, la filología, todas esas ciencias son auxiliares. Y sí pueden demostrar que la cultura bíblica tiene más No, pero espérate. La filología no tiene nada que ver con datación de la Tierra. O sea, le estoy hablando. La filología estudia el desarrollo de la lengua, esas cosas.
Yo no estoy hablando de la adaptación de la Biblia. Okay. Yo estoy diciendo que la cronología, que la Biblia habla de 6.000 años cronológicos. Mira, 6.000 años. Y la cultura sumeria solamente 9.000 años. Y se supone que para ellos Cristo ese conocimiento pasaron también miles de años. Entonces, ¿cómo la Tierra va a tener existencia de 6.000 años? pero escúchame, que si tú estás hablando de adaptación de la Tierra, tienes que citarme el método que usaste o que leíste para adaptar la fecha de la Tierra. Hay métodos para adaptarla. ¿Cuál es el método que conoces? No estoy hablando de la cronología bíblica. La Biblia tiene una cronología de 6.000 años, eso no te tiene. Venga, Y hay culturas que tienen más de 1.000 años. O sea, que ¿cómo se explica que el hombre sea creado desde hace 6.000 años, cuando ya había cultura que tenían 9.000 años, una civilización grandísima que tomó 3.000 de años también para desarrollarse? Pero que se le dan una marca en la cabeza. Ahí está El bien. primer capítulo de Génesis tiene un inclusio. Un inclusio es, por ejemplo, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el versículo 1. En el capítulo 2, versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Eso en hebreo es una estructura quiásmica que te está diciendo que él se está refiriendo específicamente a esta tierra. Cuando habla de cielos y tierra, como usted sabrá, hay varios cielos. Ese que usted conoce ahí es un cielo, luego está la estratosfera y luego está lo que allá no sabemos. 3 cielos, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de este globo solamente, hay una teoría de científicos ateos que dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 ahí está la teoría de la brecha, en la que más o menos yo creo. La teoría de la brecha es la que dice que posiblemente en algún momento de la historia, yo dije ahorita que creí en el Big Bang, ¿verdad? Que ocurre el Big Bang y aparece esa masa ligada con agua y tierra. ¿Un ejemplo? Vamos a introducir al profesional. Espérate, Henry, para que sigan con la discusión. Más preguntas, diversas. Henry, sí, para que sigan con la discusión. Con esa tierra, Dios lo Es un relato, una masa. Y automáticamente después que viene, el redactor de Génesis solamente apunta a los 7 días, pero la masa, la materia tenía miles de años. Otra pregunta. Sí. Vamos a seguir con la Henry. Vamos a seguir con la pregunta, con las preguntas y seguimos con los relatos en breve. Pero vamos a introducir al siguiente panelista que también quiere dar su opinión sobre la existencia de Dios. Él es el licenciado Newman Rubiera, también estudiante de Eulogio. El aplauso para él. Si ustedes vieron esto encendido, ahora que ustedes van. Sí, su opinión, y de una vez entramos en el otro tema. Su opinión sobre Dios, Newman. Buenas tardes a todos. Ya en ocasiones anteriores nos hemos encontrado en este mismo escenario debatiendo precisamente el tema de la existencia de Dios. Pero básicamente el concepto que yo he manejado no es el tema de Dios como un ente, sino Dios como un concepto. Y para reducir todo a una simple expresión, Nietzsche, el famoso filósofo alemán, lo refirió en una cita: el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Tan simple como eso. En un momento histórico, la necesidad de un Dios, de dioses, fue necesaria para la explicación de fenómenos que el hombre no podía comprender y de situaciones físicas y naturales que el hombre no podía controlar. Luego que la ciencia vino a llenar ese vacío, que las explicaciones fueron racionales, la existencia de Dios pasó a un plano innecesario, llegando al siglo XXI, donde ya el concepto de Dios está prácticamente erradicado en la mayoría de civilizaciones que tienen un alto grado de desarrollo. Cítese los países más desarrollados de Europa, donde han tenido que convertir las iglesias en bibliotecas por la falta precisamente de creyentes, porque donde hay conocimiento, donde hay ciencia, donde hay civilización desarrollada, la existencia de Dios no es absolutamente necesaria en ningún plano. Entonces, antropomorfizar a Dios, darle la figura humana o la figura espiritual, no es más que darle un valor que trasciende, que no tiene, porque ese vacío ya no es necesario llenar, porque nosotros entendemos la mayoría de fenómenos físicos y naturales que se presentan a diario a nuestro alrededor. Entonces,
Nietzsche lo resume básicamente hablando del desarrollo del hombre. Había una etapa primitiva donde había esa necesidad de creencia, pero el hombre superó esa etapa para la explicación de fenómenos que el hombre no podía comprender. Sin embargo, ya nosotros hemos llegado más allá de los fenómenos que nos habían interesado desde siempre. Fenómenos como los eclipses, como el origen de la lluvia, como el sol, como los planetas, llegaron en un momento determinado a ser la fuente principal de preocupación del ser humano. Sin embargo, la explicación a esos fenómenos con el paso del tiempo logró llenar el vacío que el hombre sintió al crear a Dios. Entonces Nietzsche, en una parábola del loco, lo resume diciendo lo siguiente: hay un loco que llega a una plaza a plena luz del día con una linterna y comienza a preguntarle a todo el que está ahí: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y todo el mundo se ríe de él y le dice: ¿por es que acaso nadie le ha dicho a este loco que Dios está muerto? Entonces, buscar a Dios en pleno siglo XXI, buscar a Dios con una linterna a plena luz del día, carece de todo sentido, no tiene ninguna explicación racional, porque ya entendemos los fenómenos. Te habla de cáncer, habla de enfermedades, la enfermedad ha existido siempre. Y sin embargo, las iglesias no son los centros de salud, sino la gente en vez de ir al hospital y fuera de la iglesia, sino que acude al médico, al científico de la salud. El único detalle es que hay médicos que tratan esas enfermedades, que ellos son los que la tratan, que tú tienes que ir donde ellos, que ellos creen en Dios. Y como ellos conocen el cuerpo humano, que tú posiblemente no lo conoces, cuando ellos lo tratan, han dicho personas, por ejemplo, no te estoy hablando del sanador este que estaba una pecosada y no me refiero al sanador este que estaba aquí, que estaba dándole golpe a la gente y que tú te sanabas. Esos mismos médicos que tú citas, donde la gente va, muchos de ellos han venido donde mí y dicen: hay cosas ahí que han pasado en mi consultorio con mis pacientes y personas que no han creído en Dios, y otro le ha dicho: mira, yo oré, yo sé que tal vez tú me vas a decir no, lo que pasa es que la mentalidad, la mente, aquello, lo otro, que el cuerpo está conectado con la mente y todo aquello. Y esas personas han sido sanadas y los médicos no tienen explicación. Aquí, oye, aquí, ve aquí, donde tú estás aquí. Hay jóvenes aquí que han querido quitarse la vida por el vacío existencial, que no tienen sentido en la vida, que estudian filosofía, que están aquí y no tienen explicación porque ellos sienten que nadie los ama, porque no tienen explicación de por qué ellos sienten que por más cosas que hacen no le encuentran sentido a su vida. Nietzsche y tú se equivocaron si me estás diciendo a mí que le respondieron a la humanidad. Yo he visto gente quitarse la vida y gente mucho más intelectual que tú y más que yo, y se quitan la vida, y cuando dejan una carta dicen: yo no le encontré sentido a mi vida. Ahora yo sí le encontré en Cristo Jesús. Amén. Para cerrar, los religiosos no tienen vacío existencial y no se matan en grupo. Ya cerramos. Entonces, ok, eso era para hacer contrapeso. Por último, entonces, como Tati tiene un cigarrillo ahorita, sigamos fumando, que es el opio de los pueblos, que es la religión. Muchas gracias. Pues bien, ya que todos hablaron y no voy a redundar, solo voy a decir una pequeña frase. ¿Alguien de aquí ha ido a las pirámides de Egipto? Vamos para allá. Todos tenemos una idea. Todos tenemos una idea de las pirámides. Y si un día vamos allá, quizá la idea que teníamos de las pirámides no es lo mismo cuando estemos allá y la palpamos. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que no tenemos datos suficientes ni para creerle en Dios, ni en su existencia como que no existe. Si existe o no existe, no tenemos los datos suficientes. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que todo se basa de fe. ¿Qué dijo Cristo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, en ese sentido, y concluyo con esto, es una decisión. Creer es una decisión. Como dijo Blaise Pascal, una mente bien dotada, que si nosotros nos equivocamos creyendo en un Dios que no existe, luego que todo pase, no pasa nada, porque no existe. Pero sin embargo, si Él existe, tendremos que dar cuenta por nuestra actitud de rechazo. Creer es una decisión. Bien, no
el tema yo sé que, y sabemos que cada vez que se trata el tema no hay forma de determinarlo. Es un tema que por sí mismo genera todo esto. De todos modos, vamos a darle... Ok, haga la pregunta. Habla que le escuchen. Y al señor Terlano, por favor, si se está cuestionando de que Dios existe o existió o nunca ha existido, que me explique por favor cuál es el origen de todo lo que existe en la vida, el origen de las cosas, el origen del ser, del por qué. Es así tu pregunta. Si tiene la respuesta. Tenemos un tema que tratar al final, que es un tema que está conectado con todo esto, ¿verdad, Newman? Hasta cierto punto, porque la eugenesia, y si moralmente es correcta la eugenesia, supongo que va a tratar los temas en Alemania y algunos puntos de eso. O sea que es un tema que va a generar también su debate. La pregunta suya, hermano. Da un comentario, pero breve y fuerte. Hola, ¿cómo están? Soy Ariel. Doy las estoy aquí en la universidad desde el semestre. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre eso. Es que una respuesta, yo he estado investigando sobre la existencia de Dios y eso. Y lo que le puedo decir es que no pueden entender a Dios con argumentos filosóficos. Ese es el punto también. Aunque la ciencia siga avanzando cada día más, hasta llegar a un punto inimaginable, el hombre sigue siendo el mismo y tiene las mismas necesidades. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Y además, hablando de la ley de termodinámica, hay una ley que dice que de la nada nada sale. Además de eso, es que realmente yo no tengo la fe suficiente para creer que todas esas cosas y el ser inteligente que nos rodea salió al azar. Gracias. ¿Dice la Biblia? Supuestamente Dios se creó de la nada. ¿Dónde lo dice? Cierto, pastor, ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Pero cierto, pastor, participen los muchachos. Una pregunta que él decía acerca de lo de Pascal Speyer, de lo que decía Pascal, de que creer por si acaso no, porque es una decisión. Yo quisiera preguntarle entonces que si usted tiene razón de que Dios existe y cuando muera y vaya al cielo, entonces se encuentra con uno de los dioses, de los otros 2000 dioses que se inventaron en la humanidad. Si le sale Zeus, el dios de los griegos, ¿qué usted haría? Pero lo que se discute aquí no es... Lo que llega el compañero, quiero decirle, pastor, se puede trabajar. que la idea de nosotros es el diálogo. O sea, no es imponer las ideas, aquí no impone nadie en Aguas lo que la gente debe pensar, sino dialogar, y por eso invitamos siempre un pastor, que íbamos a invitarlo, pero no pudo venir. O sea, que simplemente confrontar las ideas. Respetando las opiniones de ustedes, Eso es para es una pregunta que le quiero hacer, y es que, tomando en cuenta todas las evoluciones de los seres humanos, el Big Bang, el origen del universo, ok, pero hay una pregunta, y esa pregunta es, si el universo está formado, ¿qué era el universo antes de ser formado? ¿Era algún tipo de... O sea, es como la mente. Cuando uno nace, cuando un muchacho nace, tiene la mente en blanco, ¿verdad? Pero ese muchacho, a través de la experiencia, va adquiriendo conocimiento. Entonces, debemos pensar en esa situación. El universo es como una mente. Cada vez se va expandiendo a medida que el conocimiento, o sea, no el conocimiento, la creación de los planetas y todo, pero quiero que me respondan esa pregunta si están a su alcance.
Señores, que esto tenemos que ponerle fin en algún momento. Únicamente esa persona venga o no. Venga, si quiere. Es posible ser ateo y a la misma vez no ser creyente. ¿Cómo? ¿Estás seguro que no? O sea, ateo es aquella persona que vive sin Dios, aquella persona que no cree en Dios. Entonces, si tú crees que Dios no existe, estás en la misma posición de los religiosos que creen que Dios existe. Ellos no pueden demostrar con ciencia, método científico, que Dios existe, pero tampoco el ateo puede demostrar que Dios no existe por medio del método científico. Pasa que filosóficamente ni siquiera el concepto de Dios se trata. Es un imposible, es un absurdo pensar la idea de Dios. Filosóficamente es un absurdo y se acabó. El único Dios que es posible de pensar es el Dios de Aristóteles, que es un Dios que no tiene que ver nada con teología. Es un Dios de lo que se llama una teología natural, no una teología dogmática como son las que ya ustedes conocen. Una ecuación, profe, una ecuación breve. Si Dios creó el universo, yo soy parte del universo, entonces yo soy parte de Dios. Y yo, como parte de Dios, que soy Dios, y estoy negando a Dios, entonces yo mismo soy Dios. Dale, bruto. Está bien, muchachos, bien. Vamos a organizar la idea de una forma concreta, rápida y precisa. Uno, la iglesia nunca ha estado en contra de la ciencia. Nunca. Han habido padres que, de hecho, ustedes conocen el padre de la genética, era un sacerdote católico. O sea que no. Eso estamos claros de eso. Ahora bien, pero sí, pero de todos modos, o sea, sí han existido científicos. De hecho, en el 1900 existió un padre que validó el asunto del Big Bang. Ahora bien, hablemos del Big Bang, porque yo también creo en eso. Hablemos de él. Todo esto, cuando se hace una explosión, crea un desorden, ¿verdad? Y es necesario la mano de otra cosa para crear ese orden. ¿Quién carajo hizo ese orden? Para que todos los planetas yo tengamos 24 horas y todo lo que tenemos. Algo que yo no sé qué es, que le llamamos Dios, creó eso. Ahora bien, yo pasé por lo que esta gente pasaron aquí. Yo casi fui ateo, casi. Pero maduré un poquito con lo siguiente. El Tórax, los 5 primeros libros que tiene la Biblia no son libros de la Biblia. La Biblia lo cogió y lo metió ahí. O sea que son escritos mucho más viejos que la Biblia. No me hablen de la Biblia tampoco. Háblenme de la historia. No, ustedes se pueden reír. El problema es que hay que entender a Dios de una forma diferente a como los cristianos lo quieren pintar. Dios no es lo que los cristianos le da la gana que sea. Ahora bien, si hablamos del cristianismo y de ese Dios de los cristianos, ese Dios empezó en Ur, en una ciudad lejísima para allá, con Abraham. Y de ahí empezó con una ciudad prometida y qué sé yo, hasta que hoy en día ha seguido. El Dios Júpiter y todos esos dioses que se están mencionando por ahí, hoy en día prácticamente han quedado al olvido. Y ese Dios sigue ahí. Ahora, con la religión, que también han querido poner la religión como algo malo. Si miramos aquí, la religión de la Edad Media fue fatal, pero la religión de hoy día, por lo menos forma a la gente para que se vista mejor que todo ello, forma a la gente para que ande mejor, forma a la gente para que piense y eduque a sus hijos de una forma mucho mejor. Y si eso es un opio y una droga, yo me voy a seguir matando con esa droga. Pero te faltó el saco. ¿Dónde saco? Por favor, enseña esta vestida. Él está vestido por. Sí, está vestido. Porque yo siempre he dicho, y yo sí, porque aquel que representa el bien, yo creo en él. Aquel que demuestra amor, yo creo en él.
una persona que tiene su emoción, que le quita la vida, que mi vida no tiene sentido porque me falta amor. Donde hay amor, hay felicidad, hay alegría, hay unidad, y siempre van a seguir bien, y siempre van a seguir bien. Si yo siento amor por ti, siempre lo va a seguir bien por ti. Incluso a Dios le pagan con mal, y Él continúa amando a la humanidad. Una gente que me paga con mal a mí, yo así sin amor, ¿qué yo voy a hacer? Matarlo, por eso yo digo que Dios es amor, la primera dice. Entonces, una persona, alguien que represente el bien, que es amor, siempre yo creo en él. Gracias. Bien, vamos a darle las gracias al pastor de su nombre. Un aplauso, Moisés. A Edward, el líder. Vamos a darle las gracias a Miguel Ortiz, que es un Bien, y vamos a presentar inmediatamente a nuestro último panelista, sería, no es panelista porque no hay más. Expositor, que va a tratar un tema que tiene que ver con la eugenesia